palabras que quiera decir, que tiene todo el derecho. Primero quiero dar las gracias a todos los asistentes a este programa. Quiero dar las gracias a todos aquellos compañeros que han estado trabajando por solucionar este problema. El problema de mi padre lleva 67 años ahí en ese pozo. 67 años, que se dice muy pronto. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo hay que tardar para poder llegar al objetivo? Hace 8 años que esta batalla la empezamos y todavía no la hemos terminado. Yo opino y quería hablar algunas cosas, pero hay problemas de mi pensamiento que si no me atrevo ni a pronunciarlas. Por si perjudico los sentimientos de algunas personas. No es que no se lo merezca, pero no soy rencoroso. No me gustan las rencores. No me gustan las venganzas políticas. Lo único que me gusta es solucionar los problemas como hay que solucionarlas, de hombre a hombre, con la lengua, hablando, discutiendo y solucionar los problemas. Pero no haciendo lo que hace. Si mi padre llevamos 8 años paqueteando, si tardamos otros 8 años, ¿a dónde estoy yo ya? Yo no puedo vivir 8 años. Tengo 93 años. Tengo 93 años. Con 93 años, cualquiera que tenga los sentidos puede decir, ¿es que se va a vivir 8 años más? Pues yo creo. Mis hermanas, la más pequeña, va a tener 94 años, la más joven, que tenía 8 años, 7 o 8 años cuando detuvieron. Una detención que fue injustamente. Mi padre no se metió absolutamente en nada. ¿Qué querían hacer con mi padre? ¿Qué van a hacer si yo estaba aquí o allá? Si esos son problemas personales de una persona que decide siendo mayor de edad. Yo hice mi servicio militar de aquella época, que también vi cosas en aquella época. Una de ellas fue decir lo que era. Yo estuve en Bilbao, mi padre es taller de Topolino, y un día salgo de paseo y me encuentro un compañero, un quinto, que era quinto mío, y tuvo la suerte que me hicieron un cabo, seguramente el hijo de papá. Y me dice, póngase usted firme. Me pongo firme, me pega 2 tortazos y se ha puesto a marchar. Y así maltrataban a la gente en aquella época en el ejército. Había casos que la gente se encaprichaba de un objetivo, de uno que llevaba un soldado y se lo tenía. Y dice, pero hombre, ¿cómo te va a dar esto? Que sí te digo, pues a dar esto. Zaragoza. Eso ya en el 42 pasó todo esto. Entonces, en este caso, ¿qué queremos esperar? Aquí han dado una solución. Sí, sacarlo, pero han dejado una coleta. Y esa coleta son lo que trae cosquillas ahora y impedimentos, que es el dinero para sacarlo. Porque nosotros no tenemos dinero para sacar a este hombre de aquí. No tenemos un duro. ¿Cómo vamos a sacarlo? Si todos los que se han sacado lo ha pagado el gobierno. Si todos los que se han sacado había un fondo para estos casos. El de mi padre lo devolvieron, porque se pasó el plazo. Hubo que devolverlo. ¿Y ahora qué?
es que no hay dinero, tanto como se está perdiendo por el mundo. Hombre, que no me digan a mí todas estas tonterías y cuentos chinos, que hay otras cosas que no quieren. Se acabó.